Es turno de presenciar la conferencia titulada Designación de apoyos y salvaguardas para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de personas con discapacidad. Para dar inicio con esta extraordinaria conferencia, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, maestro Pablo Espinosa Márquez, quien nos hará favor de presentarnos a nuestra distinguida ponente. Adelante, maestro. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos que el día de hoy se encuentran aquí dando continuidad a este tan importante congreso que seguro estoy va a fortalecer sus funciones como juzgadoras, como juzgadores, como abogados postulantes, agradeciendo al consejero Raúl Arón como al presidente Sodi, a quien aprovecho para felicitarlo el día de hoy por su cumpleaños, el que con la colaboración de todos lleguemos al desarrollo de este congreso. Y muestra de ello es quien nos acompaña el día de hoy y de quien tengo el honor de presentar a María Fernanda Pincus Aguilar. Leo de manera muy breve sus datos curriculares, su semblanza. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, se ha desempeñado en juzgados de distrito en materia administrativa, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la Clínica Jurídica de la UNAM y fue investigadora jurisprudencial en el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, donde tuvo a su cargo las líneas de investigación de Derecho de Familia y Derechos de las Personas con Discapacidad. Actualmente es la subdirectora general para el fortalecimiento de los derechos humanos en la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la misma Corte, que aprovecho para dar un anuncio. Es una excelente dirección, una excelente unidad, donde al visitarla seguro encontrarán material, información, no solamente actualizado, sino sumamente relevante en los sistemas tanto nacional, iberoamericano y por supuesto a nivel mundial. Es autora y coautora de diversos cuadernos de jurisprudencia y capítulos de obras colectivas, como la glosa jurisprudencial al Código Civil Familiar, el capítulo de los derechos de personas con discapacidad del curso de Derechos Humanos y el capítulo de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad del curso de Derecho y Familia, editadas por la Suprema Corte. En fin, después de esta importante información sobre nuestra ponente, quedamos muy gustosos de escucharla y seguir la información que al día de hoy nos dará María Fernanda Pincus Aguilar. Bienvenida, y le pido a ustedes, por favor, la recibamos con un fuerte aplauso. Hola, pues muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre esta parte del código que es un capítulo chiquito, la designación de apoyos extraordinarios, pero me gustaría empezar como dando el contexto, ¿no?, de por qué se incorporó este capítulo al Código Nacional. Tenemos un contexto en donde en 2008 entra en vigor la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que establece una disposición en el artículo 12, donde se reconoce la capacidad jurídica para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas. ¿Eso qué significa? Al menos en los códigos civiles de México, que a partir de los 18 años hay capacidad jurídica plena, ¿no? Con infancias, pues ahí vamos a entenderlo con autonomía progresiva, etcétera, ¿no? Pero a partir de los 18 años es muy claro, se adquiere capacidad de goce y de ejercicio. Esa entrada en vigor de la convención
empezó a generar efectos en la jurisprudencia de la Suprema Corte, en donde desde 2018 se dicta la primera sentencia, una acción de inconstitucionalidad que declara inconstitucional una restricción a la capacidad jurídica para personas con discapacidad intelectual en el Código Civil de Michoacán. Después viene en 2019 una resolución del amparo en revisión 1368-2015, en donde por primera vez una persona, por primera vez se da una resolución de este tipo, cuando una persona que estaba en estado de interdicción impugna y dice esta tutela es inconstitucional, ¿no? Y en ese caso, por primera vez, la Corte resuelve que el estado de interdicción es inconstitucional y que se debe estar a lo que establece la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es el reconocimiento de su capacidad jurídica y el derecho a que tome decisiones, si así lo quiere, con el uso de esta figura de la que ya hablaba Nicolás, ya la mencionaba, con el uso de apoyos, ¿no? Y además que a estos apoyos se les tiene que poner unas medidas que se llaman salvaguardias para garantizar que los apoyos efectivamente respeten los derechos y la voluntad de la persona con discapacidad y que además no ejerzan ni una influencia indebida ni haya abusos, ¿no? Que tampoco tengan un conflicto de interés en las decisiones que están apoyando a tomar. Y luego en 2020 la Corte resuelve el amparo directo 4 de 2021, que es el primer precedente obligatorio. Como ya entra con la reforma judicial y tiene una votación unánime en la primera sala, ya es un precedente obligatorio. Entonces, aunque no hayan cambiado los códigos civiles del país, ya tenemos un precedente que obliga a todas las autoridades jurisdiccionales a reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de todas las personas con discapacidad, y también a reconocer que tienen derecho a acceder a apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica y que eso conlleva la obligación, como ya decía, de establecer salvaguardias. Entonces tenemos este contexto y pues eso empezó a presentar muchos problemas en los juzgados, ¿no? Como no tenemos regulación, ahora qué hacemos, cuál es la vía. La Corte también en otros precedentes, por ejemplo, dice que la vía para el reconocimiento de apoyos es la jurisdicción voluntaria. También hay otro caso en el que reconoce que los notarios, las personas notarias pueden hacer reconocimiento de apoyos en el mismo acto que están celebrando. No se pronuncia respecto a si se podría reconocer para designar apoyos para otros actos. Tenemos por ahí propuestas de legislación de códigos civiles en los que dicen que los apoyos deberían poderse nombrar a través de un contrato privado o a través de o en un acto notarial o en la jurisdicción voluntaria, ¿no? Pero todo esto pues no queda todavía resuelto. Y entonces empiezan las discusiones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que traían un capítulo para la interdicción, como era antes, ¿no? Y entonces ahí entra un movimiento de sociedad civil a decir, pues si ya tenemos todo este contexto de normativa internacional, de jurisprudencia, no puede quedar así el Código Nacional, ¿no? Y entonces quiero contar este contexto porque me parece que es importante entender que en el Código Nacional lo que quedó es una regla excepcional de apoyos, como dice, extraordinarios, ¿no? Entonces ahorita les voy a contar qué es lo que dice el Código, pero sí es importante entender que esa es una regla extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra regla general? Que de hecho, pues si se fijan, bueno, seguro les llamó la atención si han leído el Código Nacional ya establece la regla general, que es una regla sustantiva, aunque quedó en un código adjetivo, que dice que todas las personas mayores de 18 años tienen capacidad jurídica plena. Entonces ya no queda duda, ya está en el Código Nacional y establece que todas las personas tenemos derecho a ejercer nuestra capacidad jurídica con apoyos. Entonces el código va más allá de lo que decía la jurisprudencia y establece esta figura de apoyos no solo para las personas con discapacidad, sino para todas las personas. Y también establece que las medidas de apoyo tienen que ir acompañadas de medidas de salvaguardia, que ya les decía, las medidas de salvaguardia no son para ver si la persona que utilizó apoyos en la toma de decisiones se equivocó o no, si en su interés superior podía haber una mejor decisión,
Las medidas de salvaguardia lo que garantizan es que el apoyo no sustituya la voluntad de la persona. Garantizan que se respete la voluntad de la persona que está tomando la decisión y garantizan, es un mecanismo para evaluar la función del apoyo, para verificar que no está apoyando con un conflicto de interés o con una influencia indebida, ¿no? Entonces, si se fijan, no es una medida que revisa las decisiones de la persona con discapacidad, sino el ejercicio de la función de apoyo. Entonces, esa es nuestra regla general. Nuestra regla general es que todas las personas tenemos capacidad jurídica y la podemos ejercer con apoyos si queremos. Si no queremos, nadie nos puede obligar a ejercerla con apoyos. Todo esto ya quedó ahí en el Código Nacional, ¿no? Voy a ver si pueden ver la presentación, es una ayuda visual, pero entonces ya tenemos esa regulación, ¿no? Ahora, justamente esto quedó en el Código Nacional, porque de aquí a que se reformaran todos los códigos civiles iba a ser un relajo, entonces ya quedó la regla en el Código Nacional. Y luego ¿qué pasa con los casos difíciles? Estos casos difíciles son los casos en los que decimos, pero es que de verdad no puedo conocer la voluntad y las preferencias de la persona que tengo enfrente, ¿no? Y entonces esto es el supuesto que regula el código. Entonces el código nos dice, todas las personas pueden elegir si usan apoyos o no, excepto las personas que después de haber hecho esfuerzos reales, considerables y pertinentes, no podemos conocer su voluntad y sus preferencias. Ahí, o sea, como para dar más claridad al punto, hubo una discusión en quienes redactaron la reforma sobre si teníamos que decir que no puede manifestar su voluntad, y no quedó así la reforma. La reforma dice que no podemos conocer sus voluntades y sus preferencias. Es como de acuerdo a la situación actual, a la tecnología disponible, otra vez somos el resto de personas quienes no podemos comprender la comunicación de esa persona que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, en estos casos, los apoyos, digamos, van a ser obligatorios. Los apoyos van a ser designados por el personal jurisdiccional. Voy a adelantar. Ahí. Entonces, el primer requisito para estos casos que nos lleguen a los juzgados o que queramos presentar en los juzgados es que probemos, y ahí el personal jurisdiccional tiene la obligación de allegarse de los elementos necesarios para que quede claro que sí se realizaron estos esfuerzos reales, considerables y pertinentes para conocer la manifestación de la voluntad de la persona. Esto implica que cambian el tipo de pruebas que vamos a recabar. Ya no nos importa si la persona tiene un diagnóstico o no. De hecho, ya no nos importa si es una persona con discapacidad o no, porque los apoyos son para todas las personas. Lo que nos interesa saber es si hay manera de conocer su voluntad y sus preferencias. Entonces ahí podríamos indagar en lo que son los formatos alternativos de comunicación, ¿no? Y la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad nos dice que tenemos que reconocer otras formas de comunicación, como puede ser mucho más claro para nosotras la interpretación de lengua de señas, ¿no? Es una forma de comunicarse en lengua de señas, otra forma de comunicarse es en comunicación escrita únicamente, con el uso de pictogramas, con sintetizadores de voz, y hay que reconocer estas otras formas de comunicación, ¿no? También es necesario en estos procedimientos que evaluemos si se prestaron medidas de accesibilidad y ajustes razonables. Ahorita vamos a ver unos ejemplos como para que esto quede más claro. También el Código Nacional está pensando en que la persona, cuando ya haya una regulación civil, podría designar apoyos de manera previa. Yo puedo decir, en esta circunstancia, en este momento de mi vida, si no pueden conocer mi voluntad y mis preferencias, quiero que me apoye mi mamá. Y eso implica que si ese caso llega ante el juzgado, el juez no va a poder decir doy trámite, porque ya hay una voluntad manifestada en donde ya designó los apoyos. Y la otra cosa es que no haya una voluntad anticipada así nombrada, que es la que está regulada en la Ley General de Salud, en el capítulo de salud mental. Ahorita también les cuento un poco más de eso. Y el último requisito para que estos casos procedan es que la designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y protección de los derechos de la persona. Entonces no es como que yo voy a ir a solicitar que a alguien le designen apoyos de manera obligatoria, de manera extraordinaria, solamente porque se me ocurrió. Venía platicando en el camino con un juez y me decía, sí, yo preguntaba, ¿pero por qué quieren iniciar este trámite? No, pues es que hay necesidad de cobrar una pensión o cobrar un afore,
¿no? Y entonces, bueno, ahí hay un derecho involucrado, ¿no? Y entonces ahí sí procedería. Si nada más es como, bueno, pues para tenerlo ahí para lo que se ofrezca, el código nos dice no procedería a la designación extraordinaria. Bueno, les contaba lo de la voluntad anticipada, ¿no? Ahora, pues tendríamos, me parece que va muy ligada la reforma a la Ley General de Salud, en el apartado de salud mental, con este nuevo paradigma del entendimiento de la toma de decisiones, en el sentido de que en el contexto de decisiones médicas, pues todas las personas tenemos derecho a decidir sobre los tratamientos médicos que recibimos. Ahí está el tema del consentimiento médico informado. Pero luego pues hay unos casos donde se complica como entender cuál es la voluntad de la persona, podríamos pensar en crisis de salud mental, y entonces la Ley General de Salud nos establece que las personas en general tenemos derecho a elaborar una voluntad anticipada en la que tomemos decisiones sobre, por ejemplo, si alguien nos va a apoyar en ese momento, si queremos tomar cierto tipo de tratamiento o no, si queremos ser internadas, en una institución sí, pero en otra no, etcétera. Entonces, también tenemos que empezar a empujar esto, porque esto nos va a ayudar a pues, tener más herramientas para no sustituir la voluntad. En el único caso en el que para todas las personas se puede sustituir nuestra voluntad, específicamente en el tema del consentimiento médico informado, es en un caso de urgencia en el que esté en peligro inminente la vida o la integridad. Y la decisión únicamente es para salvaguardar la vida o la integridad. Entonces no implica tómate un tratamiento por 5 años, es en el momento, ¿no? Entonces estamos pensando en un momento en el que yo no puedo conocer la voluntad de la persona y en este momento tengo que decidir si le realizo la operación o no, si le doy tal medicamento en ese momento para que deje de estar con la taquicardia, yo qué sé, ¿no? Entonces, y de hecho esas decisiones no nos tocan en los juzgados, tocan al personal médico, el personal médico tiene que dar vista a los comités de ética, a la autoridad jurisdiccional competente. Entonces, si se fijan, en realidad es muy limitado el supuesto en el que podemos sustituir la voluntad de una persona. Bueno, ¿qué más dice el código? El código dice que cualquier persona puede solicitar la designación de apoyos extraordinarios, pero justo pensando en que no haya un abuso y entonces como que mucha gente vaya por intereses personales a decir desígnale apoyos extraordinarios como pasaba con la interdicción, pues la persona tiene que justamente presentar estas pruebas de que ya se realizaron esfuerzos reales, considerables y pertinentes para conocer la voluntad de la persona y que no se logró, y además comprobar que existe este riesgo para la salvaguarda de los derechos, el patrimonio, la integridad personal o la vida. El código nada más dice que se realiza ante una autoridad jurisdiccional civil o familiar en forma sumaria en una audiencia oral y bueno, está dentro del capítulo de jurisdicción voluntaria civil, entonces seguiría esas reglas como ya veníamos haciendo. Ahora, ¿qué le toca decidir a la persona juzgadora en estos casos? Si se fijan, la persona juzgadora no va a tomar las decisiones por la persona que está sujeta al procedimiento de apoyos. Lo que finalmente sucedería si nos damos cuenta que no podemos conocer la voluntad de la persona es que le va a designar apoyos. Cuando decimos le va a designar es no le va a preguntar quiénes quieran que sean sus apoyos porque estamos partiendo de la base de que no pudimos conocer su voluntad. Entonces por eso aquí le llamamos pues que estos sí son apoyos digamos obligatorios, ¿no? Ahora, ¿los va a designar conforme la persona juzgadora crea mejor? No. Otra vez el paradigma del respeto a la voluntad de la persona hace que si sabíamos alguna manifestación de voluntad, tome esa decisión de quiénes van a ser los apoyos con base en esa manifestación de voluntad. Si no la conocíamos porque nunca la hemos conocido, vamos a pensar, no es una persona que entró en un estado de coma o que adquirió una discapacidad y entonces en realidad nunca hemos conocido su voluntad, entonces sí se pueden tomar en cuenta las relaciones de parentesco, de amistad, de cercanía. Tomen en consideración que digamos, una persona siempre muestra incomodidad, con gestos manifiesta que otra persona no es de su agrado. Ahora, hasta eso tenemos que tomar en consideración. Entonces, si vemos que esta persona muestra rechazo hacia su hermana, no le ponemos a su hermana de apoyo. Pero vemos que se desarrolla mejor cuando está con su sobrina, pues a lo mejor la sobrina sí puede ser el apoyo, ¿no? Si no hay nadie, que luego pues esto también pasa, ¿no? Hay personas que no tienen redes de apoyo,
deberá haber un registro con personas de apoyo, ¿no? Entonces ahí hay que impulsar que eso se cree, porque debería haber un registro de personas que puedan fungir como apoyos para personas que no tienen redes de apoyo, luego les decimos naturales, ¿no? Y siempre se debe verificar que el apoyo no tiene conflicto de interés. Entonces, si ya sabemos para qué vamos a designar el apoyo, pues ya podemos saber si hay conflicto de interés porque se trata de un tema de una herencia, de una compraventa de una casa, etcétera, ¿no? Ahora, también la persona juzgadora tiene que decidir cuánto tiempo va a durar el apoyo, qué alcance tiene. ¿El apoyo va a apoyar en todas las decisiones de toda la vida? ¿O Pedro va a apoyar para decisiones patrimoniales? ¿Luisa va a apoyar para decisiones médicas? ¿No? Ahí también puede haber varios apoyos con distintas funciones. Los apoyos tienen que aceptar también el cargo, ¿no? Entonces ahí puede tener que ver como con la disponibilidad de tiempo. Y también la persona juzgadora tiene que establecer cuáles son las medidas de salvaguardia. El apoyo se va a revisar cada tantos años para verificar que está haciendo bien su función. Cualquier persona, eso es algo que ha hecho la Corte y también salas familiares en Ciudad de México, cualquier persona o estas 4 personas me pueden venir a dar avisos si el apoyo se está extralimitando. Esa es otra medida de salvaguardia. Ok, ¿qué más nos dice el código? El código nos dice qué tiene que hacer el apoyo, ¿no? Entonces, lo mismo que yo decía con la persona juzgadora. No vamos a tomar decisiones en nombre de la persona como hacíamos con la tutela. Ahora el apoyo, que en este caso, acuérdense, estamos en un caso extraordinario y entonces aquí sí es un apoyo obligatorio y el apoyo puede tomar decisiones por la persona, pero no lo va a hacer con base en lo que yo como persona de apoyo considero que es lo mejor. Lo voy a hacer con base en lo que sí conozco de cuáles son las preferencias de la persona que estoy apoyando. Entonces, decíamos, ¿no? Una discapacidad adquirida. Es muy común en personas mayores, ¿no? Toda su vida hubo una trayectoria de vida en la que fueron manifestando qué cosas les gustan, cuáles son sus creencias religiosas o sus creencias espirituales. Y entonces yo como persona de apoyo tengo que tomar de referencia esa trayectoria de vida, eso que sí conozco de voluntad y preferencia, para tomar las decisiones a futuro, ¿no? El ejemplo más claro podría ser como la persona por cuestiones religiosas no permitía que se le realizaran transfusiones sanguíneas. Está en una edad avanzada en la que ya no podemos conocer su voluntad y sus preferencias, puede tener un diagnóstico o no, y entonces hay que hacerle una transfusión sanguínea. El apoyo en principio no debería de autorizar la transfusión, porque la toma de esa decisión se hace con base en la voluntad y las preferencias. Algo que hacen en otros países que puede ser útil, lo están haciendo por ejemplo en Perú, es que en el momento de designar los apoyos extraordinarios también se hace como una indagatoria sobre esta voluntad y preferencias previas que se conocían y entonces se deja asentado cuáles eran las preferencias de la persona para que eso que ya queda asentado en el juzgado sirva de guía tanto a los apoyos al momento de tomar decisiones como para la persona juzgadora al momento de revisar el trabajo de los apoyos, ¿no? Aquí hay otro elemento que creo que es diferente de la tutela, que los apoyos van a estar obligados a estar verificando si la persona ya podemos conocer su voluntad y sus preferencias y tiene que realizar esfuerzos para conocer la voluntad y las preferencias, ¿no? Entonces, aquí, pues, para que me dé tiempo, les voy a ir adelantando un caso. Recientemente la Corte resolvió un caso de unas mujeres que estaban internadas en un hospital psiquiátrico, de hecho en el Estado de México, y una persona interpuso una demanda en su nombre por considerar que estaban privadas de la libertad fuera de juicio, sin que hubiera un juicio. Y entonces, bueno, ahí el tema en la Corte nada más era si se admitía o no se admitía la demanda, porque la desecharon, fue una queja, la queja 7/2023, por si la quieren ver. Pero ahora, claro, nos preguntamos, ahora que regrese o ahora que ya está en el juzgado de vuelta, el juzgado tiene que ir a ver si las personas ratifican la demanda. Imagínense, en esta institución psiquiátrica hay personas que llevan 50 años institucionalizadas, 50 años sin tomar decisiones, 50 años vayamos a saber con qué medicamentos psiquiátricos,
Entonces, sus condiciones pueden estar muy deterioradas, porque eso es lo que genera institucionalizar a una persona. Y justamente esto lo sabemos porque hay informes de la Comisión Nacional que dan cuenta como de cuál es la situación en ese hospital psiquiátrico. Y entonces yo digo, claro, va a llegar un juez y le va a preguntar a la persona como, ¿quieres ratificar o no la demanda? Y a lo mejor algunas de las personas sí manifiestan su voluntad, a lo mejor otras no tienen lenguaje verbal. Entonces, ese podría ser un caso en el que a lo mejor sí necesitaríamos establecer un apoyo extraordinario. Pero eso no quiere decir que la persona nunca vamos a poder conocer su voluntad. Designamos el apoyo extraordinario para que con un trabajo de apoyos, como que vaya ganando autonomía la persona, en 2 años, en 1 año, en 3 años, pueda manifestar su voluntad. Y entonces ya pueda decirnos si quiere estar internada, si no, si quiere recibir tales medicamentos, si no. Entonces, a veces los apoyos extraordinarios se pueden ver como un tránsito, porque claro, hoy tenemos muchas personas que por las condiciones en las que han estado no manifiestan voluntad, pero eso no significa que sean incapaces de manifestar voluntad, eso significa que hay que poner apoyos muy intensos y que no toma un día conocer su voluntad. Yo a veces veo los apoyos extraordinarios como un tránsito para que después podamos conocer su voluntad, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a que los apoyos tienen que dar aviso a las personas juzgadoras cuando ya se logre conocer la voluntad de las personas para que cese esta situación de apoyos extraordinarios y a lo mejor podamos pasar a una situación de apoyos ordinarios. Aquí recuerdo, ¿no? Los apoyos ordinarios, que nadie, o sea, no se llaman así, pero por default yo les llamo así, son los que elegiría la persona libremente, ¿no? Bueno, esto creo que ya lo dije. Una cosa es que hay una obligación para las autoridades jurisdiccionales de verificar periódicamente que el apoyo esté cumpliendo su mandato. Pero curiosamente el Código Nacional dice que las autoridades jurisdiccionales van a poder auxiliar en autoridades administrativas competentes, ¿no? Entonces por ahí hay como una oportunidad de abrir ese camino para que los juzgados pues tampoco tengan tanta sobrecarga de trabajo, ¿no? Ahora, bueno, les decía que quería que viéramos unos ejemplos, quizá vemos un par para dejar espacio a algunas preguntas, pero por ejemplo, Alberto es un adulto con autismo, acude a una notaría a protocolizar una compraventa. Entonces, esto está basado en un caso que pasó en juzgados, pero vamos a pensar que es en una notaría, y entonces el notario le pregunta, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es la fecha? ¿Sabes qué estás haciendo aquí? Y Alberto empieza a contestar, tu tía Juana, quiero ver a Marisol, quiero ver a Marisol, quiero ver a Marisol, quiero ver a Marisol, quiero ver a Marisol. Y entonces el notario dice, no, pues esta persona claramente no puede manifestar su voluntad y entonces pues ya no hay interdicción, pero la mando a una designación extraordinaria de apoyos, ¿no? Entonces el caso llega ante un juzgado y entonces lo primero que tiene que preguntarse la persona juzgadora es si verdaderamente estamos en el supuesto de una designación extraordinaria de apoyos. Y entonces, así como se los conté, así ha pasado en la vida real. Y entonces yo pues diría, no hay esfuerzos reales, considerables y pertinentes para haber conocido la voluntad de Alberto, para conocer pues para qué estaba ahí en la notaría. Simplemente fue como no te comunicas de una manera neurotípica, no, yo te estoy preguntando unas cosas básicas y no me las puedes responder, entonces claramente no tienes capacidad, ¿no? Y eso pues estaría como de acuerdo a los modelos que ya dejamos atrás. Ahora tendríamos que haber dicho pues qué ajustes necesitaba Alberto. A lo mejor Alberto llevaba 3 horas porque el notario iba retrasado con las citas y entonces estuvo en un lugar 3 horas, a lo mejor en un lugar con mucho ruido, tuvo una sobreestimulación sensorial, no hubo un lenguaje como sencillo, no se permitió la participación de una persona de apoyo y entonces pues eso fue lo que hizo que como ahí el acto no fuera exitoso, ¿no? Entonces ese caso, por ejemplo, pues habría que regresarlo a la notaría y decir, además notaría, acuérdate que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, tú como persona notaria también tienes la obligación de permitir que las personas ejerzan su capacidad jurídica con apoyos, de reconocer los apoyos y de si la persona no los trae, hasta conseguirlos, hasta ya llega la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Entonces este sería un caso en el que no. A ver, ¿qué otro pensamos? Se requiere decidir si se practicará una operación Antonia, quien es una mujer en estado de coma, ¿no?
Justamente el caso que se usa como el caso límite, en donde no podemos conocer la voluntad de las personas, es personas en estado de coma. Y entonces ahí nada más este ejemplo me sirve para poner sobre la mesa, no sería un sí automático que vamos a tener apoyos extraordinarios, porque primero habría que ver si no se hizo una designación previa de apoyos por la misma persona, si no hay una voluntad anticipada que dé directrices médicas, que a lo mejor ese es el tema que para los que se necesitan los apoyos extraordinarios. Si hubiera designación previa de apoyos o voluntad anticipada, bateamos el caso, no es un caso para apoyos extraordinarios conforme al Código Nacional. En el caso de que no, pues probablemente hay que hacer los esfuerzos, a lo mejor ahí sí se van a hacer útiles informes médicos donde nos hablen sobre pues en qué consiste el estado de coma, etcétera. Y entonces a lo mejor ahí sí acabemos concluyendo que se requieren apoyos extraordinarios, ¿no? El caso de Daniel. No sé si se enteraron de este caso es un caso que estuvo ahí circulando en Twitter. Daniel es un joven de 20 y tantos años con un diagnóstico de parálisis cerebral. De hecho, creo que les traje él es Daniel, acudió al SAT a tramitar su firma electrónica y entonces en el SAT pues le dijeron como no, tú no puedes tramitar una firma electrónica, no puedes estampar tu firma, la firma es el requisito para manifestar la voluntad y entonces pues tienes dos opciones. Uno, que consigas un dictamen de incapacidad para que tu mamá firme como tu tutora, o dos, que me traigas algo que pruebe que sí tienes capacidad, ¿no? Entonces pues ahí vemos que estábamos como en el modelo de interdicción, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, digamos, el SAT le hubiera dicho, no, pues ve por una designación extraordinaria de apoyos y luego ya vienes a tramitar tu firma electrónica, ¿no? Entonces aquí pues recordamos, ¿qué dice ahora el Código Nacional? Ya clarísimo el reconocimiento de la capacidad jurídica para todas las personas y entonces a Daniel habría que reconocérsele su capacidad jurídica, ¿no? Ahora, a Daniel le están pidiendo una evaluación médica, decíamos, pues ya eso no nos sirve, no nos es útil para reconocer o negar capacidad jurídica, entonces me parece que eso no sería útil. Y aquí el dato que no les di es Daniel no controla sus movimientos corporales, no tiene un lenguaje verbal, únicamente controla los ojos. Entonces aquí, por ejemplo, es un caso en el que no se realizaron esfuerzos reales, considerables y pertinentes para conocer la voluntad de Daniel y además no se hicieron ajustes razonables en este caso porque no estamos en el caso no estamos en sede jurisdiccional. El ajuste razonable sería que hay otras formas de manifestar la voluntad, no solamente a través de la firma, ¿no? Él puede hacer a lo mejor una manifestación verbal con un sintetizador de voz que utiliza, puede hacer una manifestación con la huella y con la firma ruego, ¿no? Por ejemplo, entonces necesitamos flexibilizar esas reglas en donde pues, la firma no es la única forma de manifestar la voluntad, ¿no? Y justo lo que les decía de Daniel solo controla los ojos, Daniel se comunica a través de un tablero de comunicación, este es un ejemplo muy sencillo de un tablero de comunicación, entonces él con los ojos va eligiendo estos pictogramas y con la ayuda de una computadora, digamos la computadora va juntando los pictogramas y entonces la computadora, que es lo que les digo, el sintetizador de voz, como el de Stephen Hawking, ¿no? Pues puede decir, estoy enfadado porque necesito agua, ¿no? Digamos ahí juntando esos dos pictogramas. Entonces, pues nadie se tomó la molestia de investigar cómo se comunica Daniel, que Daniel usa estas herramientas tecnológicas, de aceptar el uso de estas herramientas tecnológicas para pues, un acto jurídico y bueno, entonces no se realizaron esfuerzos considerables pertinentes y pensemos en una persona con parálisis cerebral que no sabe usar un tablero de comunicación, no podemos conocer su voluntad. Otra vez vuelvo al punto, ¿no? A lo mejor podemos designar apoyos extraordinarios y que aprenda a usar un tablero de comunicación, ¿no? Porque ya no estamos en el punto como que ya tú eres incapaz para toda la vida, te etiquetamos con eso, ¿no? Entonces creo que esas son las bondades de esta regla. Bueno, en este caso, obviamente en el caso de Daniel, ante el SAT, lo que procedía pues es que el SAT reconociera que es una persona con capacidad jurídica plena, que hiciera ajustes razonables y que admitiera formatos alternativos de comunicación, ¿no? Bueno,
Ahí me quedo, no vemos el último ejemplo para abrir a preguntas, que creo que es lo más valioso. Pues muy bien, muy práctico. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Les pido, quien desea hacer alguna pregunta a nuestra ponente. Están ya la compañera con el micrófono. Y por favor, si la persona se pone de pie, dice su nombre y elabora la pregunta para que se pueda dar respuesta a la misma. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Tengo dos dudas. El manejo que podríamos darle al respecto es en cuanto al tema de la valoración médica. Generalmente nos apoyamos de una valoración por parte de médico psiquiatra que emite el diagnóstico, pronóstico de la enfermedad y si esa enfermedad le limita en su capacidad de entender, querer y tomar decisiones. Es, vamos, como lo substancial que nosotros tomábamos antes en consideración para la interdicción. Hay ciertas enfermedades que en la mayoría la padecen las personas que solicitan estos sistemas de apoyo, pues que en realidad nosotros como operadores jurisdiccionales no alcanzamos a conocer o saber cuáles son las limitaciones que les genera la enfermedad. Vienen acompañadas las solicitudes de un certificado, de unas cuestiones emitidas por incluso sus médicos particulares. Sin embargo, considero que sí tenemos que ir más allá de ese simple certificado y solicitar una valoración médica, como lo veníamos haciendo, de un médico psiquiatra en donde apoye nuestras determinaciones en cuanto a esos apoyos. Pero conforme lo que nos hizo favor de explicar, pareciera que no. Y ahí sí me quedo con esa duda. La segunda, es muy común que nos refieran que las autoridades ante las cuales van a hacer valer ese sistema de apoyos y salvaguardias les pidan sí o sí designación de tutor, que si no existe la designación de tutor en la resolución judicial, para ellos no es válido y que por lo tanto les rechazan el trámite, no les dan a ellos la personalidad ante IMSS, ISSSTE, ISEMIN, AFORES, todo lo que tenga que ver con trámites administrativos, no les validan una persona que va designada como un apoyo, que ellos requieren de un tutor y regresan a juzgado y dicen no me sirvió, necesito la designación de un tutor. Les explicas, no puedo, ya no puedo hacerlo de esa manera, pero en realidad los dejamos con el problema, porque ellos requieren la designación de esa persona con la figura que les requieren las autoridades, pues para que les sigan brindando atención médica, para que les sigan, no sé, pagando un tipo de pensión. Y ahí tenemos el problema jurisdiccional frente al administrativo. Esas serían entonces los cuestionamientos que solicitaría amablemente si me pudiera dar su opinión. Gracias. Sí, claro que sí. Sobre el tema de si ya mandamos llamar a los médicos alienistas o no, pues ya no es un requisito. O sea, el código ya lo quitó. Y yo lo que les preguntaría es, ¿qué les van a aportar en el procedimiento los médicos alienistas? O sea, ahorita ya no nos interesa saber si la persona puede o no puede, porque partimos de la base de que todas las personas pueden manifestar capacidad jurídica. Lo que puede pasar es que no la podamos conocer, pero esa información no nos la va a dar el médico alienista. El médico alienista, en el mejor de los casos, nos va a dar un diagnóstico médico que igual no nos da mucha información. Entonces, a veces puede ser más útil, por ejemplo, traer testimonios de personas cercanas que nos digan cómo se comunica la persona. Las personas cercanas, aunque sea una persona que no se comunica verbalmente, muchas veces saben, ¿no?, cómo tienen ahí como códigos de comunicación. Podemos traer personas trabajadoras sociales súper útiles, personas psicólogas,
justo Nicolás que decía de personas que están como muy acostumbradas y que trabajan con personas con discapacidad intelectual, hasta personas que trabajan en educación especial pueden ser más útiles, ¿no? Porque lo que necesitamos saber es cómo se comunica la persona. O sea, no si puede o no, cómo se comunica la persona. La persona utiliza gestos, la persona balbucea, la persona habla. Entonces, yo ahí lo que les diría es qué es lo que quieren saber, cuáles son sus periodos de concentración, si tiene requerimientos del espacio, quiénes son las personas con las que se siente cómoda. Y entonces, porque claro, para designar los apoyos podemos requerir apoyos para ese, o sea, en el camino, ¿no? Entonces esos apoyos van a ser como apoyos informales, donde a lo mejor una trabajadora social hace el mapeo, eso hacen las trabajadoras sociales, el mapeo de las redes de apoyo, con tal persona la cuida, con tal persona tiene una buena relación, con tal persona no. Entonces yo lo que diría es, ¿para qué necesitamos a los médicos psiquiatras? Puede ser, que, como les decía, en el estado de coma puede ser un elemento que nos digan, no, pues es que mira, en esto consiste, entonces no hay actividad acá cerebral, por ejemplo, ¿no? en esta persona en específico, y entonces eso puede ayudarnos a justificar la evaluación o la determinación de si requiere apoyos extraordinarios o no. Pero, o sea, de todos los peritajes que yo he visto para la interdicción, pues en realidad nunca he visto que aporten algo extraordinario, algo útil para ahora estas determinaciones que necesitamos. Claro, a veces le podemos preguntar otras cosas a los médicos psiquiatras y sí podría llegar a ser útil, por ejemplo, para hacer una contención, cómo desescalamos a lo mejor una situación de crisis o de violencia en un momento para comunicarnos con la persona, etcétera. Voy a responder la segunda pregunta muy rápido y bueno, ahí vi una mano, pero no sé si nos va a dar tiempo. El tema de los tutores para trámites en seguridad social principalmente o apoyos sociales. Uno, esa es una regla que se inventaron, no está en la normativa, ¿no? Dos, esa es la ventaja de que ahora está en el Código Nacional. Claro, antes solo estaba en la jurisprudencia no obliga a las autoridades administrativas, entonces como que ahí era un pleito con las autoridades administrativas. Ahora ya está en el Código Nacional también obliga a las autoridades administrativas, entonces ya no pueden decir que necesitan eso. Y justamente por eso el código también dice, que eso no lo dije así de claro, pero el código dejó ahí que no se puede obligar a nadie a utilizar apoyos para ejercer la capacidad jurídica. Y está pensado en eso, en que las autoridades administrativas no vayan a salir ahora con que necesitas traerme tu designación de apoyos para que pueda hacer el trámite. Lamentablemente, pues si violan sus derechos en ese sentido y se lo siguen exigiendo, pues lo que tienen que hacer es meter una queja, un juicio, algo en contra de esas autoridades que les están exigiendo eso. Pues luego el acceso a la justicia no es tan accesible, ¿no? Y entonces es un problema práctico, pero no es una justificación. Bien, gracias. Acá tenemos otra pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Amada Arley. Y bueno, a ver, todos los ejemplos que ha puesto me parecen muy interesantes, pero me parece que están orientados hacia la capacidad de las personas que van a tener un desarrollo o se pretende que tengan un desarrollo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen 70, 80 o incluso 60 años que van en ese acto descendente del ciclo de vida del ser humano y precisamente pasa lo contrario, es decir, pueden llevar a una persona de 80 años al notario público y resulta que justo ahí, cuando está con el notario público, tiene un momento de lucidez, pero la persona en realidad no es su vida normal, ¿no? Por lo general no tiene esos momentos de lucidez. Y sí puede tener una capacidad de decisión sobre qué quiere comer, si no quiere comer, sí puede tener, concuerdo plenamente con esta capacidad de comunicación, aunque no sé qué tanto puede, de poder puede, pero no sé qué tanto esté lúcida para determinar a lo mejor el destino de sus bienes. Habrá personas que sí, habrá personas que no, depende incluso de la misma personalidad del individuo. Lo siguiente es, tecnológicamente, y esto es interesante porque lo platicaba yo en una conferencia en la mañana, ahí es donde entra también el avance tecnológico de la neurotecnología y estos lectores mentales, que podría ser un apoyo tecnológico, no lo digo que exista aquí, que se use aquí y ahora,
pero sí tenemos sociedades como en Japón que tienen estos lectores mentales para leer la atención del estudiante, que quizá podría utilizarse también en estos casos. Y el tercero también tiene que ver con mi tercer comentario. Bueno, la primera fue pregunta, esta última es comentario, sobre el juicio de interdicción. Para los informes que tienen que presentar los tutores o los curadores son francamente muy pues copiosos y muy tediosos, porque tienen que hacer un informe de todos los rubros y de todos los gastos de los incapaces, ¿no? Entonces, no sé qué tanto ahí podría incluso, y porque también es un desgaste para los juzgadores, qué tanto podría crearse un formulario, incluso un apoyo tecnológico también para los tutores y los curadores, para que pudieran llevar a cabo estos informes anuales, ¿no?, que se tienen que hacer. Bueno, ese ya es un comentario al margen, pero de lo otro sí me gustaría saber su opinión y le agradezco mucho. Sí, ahí, bueno, me quedan dudas, ¿no?, que siempre es en el caso específico, ¿no? Pero dice, la persona tuvo un momento de lucidez, ¿no? Y entonces eso implicó que pudimos conocer su voluntad. Creo que ahí hay como una falacia en que podemos saber como quién está entendiendo las cosas y quién no está entendiendo las cosas, o sea, si está lúcido para tomar una decisión. Y esa es la trampa de la interdicción, ¿no? Que parecía que sí podíamos hacer esas evaluaciones y que además no consideramos discriminatorio solo hacérselas a ciertas personas, que es la razón por la que se cae la interdicción, ¿no? Hacer ese tipo de evaluaciones de si estás pudiendo tomar decisiones sobre tu vida o no, solo se las hacíamos a ciertas personas, que eran las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces la Corte es lo que dice, eso es discriminatorio. Entonces, si partimos de la base que todas las personas pueden tomar sus decisiones y esta persona, en un momento de lucidez o no, viene y dice quiero hacer esto y el otro, lo que sí podemos hacer, por ejemplo, el notario lo hace, ¿no? Oye, ¿estás consciente que lo que estás haciendo es esto y el otro y el acto consiste en esto? Y la otra persona responde sí, lo que sea, va a poder celebrar el acto. Si la persona no lo puede celebrar porque justo no sabe dónde está, no sabe ni para qué está ahí, no puede, o sea, no manifiesta nada de eso, entonces vamos a estar en el supuesto de los apoyos extraordinarios y entonces el notario no va a celebrar el acto. También puede ser que vaya una persona y le empiece a decir, sí, acuérdate que íbamos a hacer esto y no sé qué y no sé cuánto, que ese es un caso que conflictúa mucho a las personas notarias, ¿no? Bueno, ahí está el tema del conflicto de interés. Una persona que funge como apoyo no puede tener un conflicto de interés. Si la decisión que se va a tomar me beneficia a mí, yo no puedo ser apoyo. Entonces, no, este acto no se puede celebrar, pero no porque tú no seas capaz de celebrar este acto, no porque estamos evaluando tu capacidad mental, sino porque estamos evaluando que hay un conflicto de interés en el apoyo que se te está brindando. Entonces, justo luego yo digo, nos conflictúa mucho, pero en realidad, si no le estamos entendiendo a la persona, si hicimos ajustes, si no logramos conocer su voluntad, entonces nos vamos a ir al caso excepcional, que son los apoyos extraordinarios. Y la problemática pues va a estar ahí en el juzgado, pero tenemos más chance de tener tiempo ahí de ver qué onda, ¿no? Entonces, ahí la otra cosa que me gustaría decir es que, claro, ahorita estamos en una situación difícil, porque justo tenemos muchas personas que ya están ahí y que nos es complicado conocer su voluntad. Pero también habría que empezar a promover pues que haya más designaciones de apoyos anticipadas y justo lo que les decía, yo puedo ir ahorita a una jurisdicción voluntaria porque pues no hay reglamentación en contrario para decir quiénes quisiera que fueran mis apoyos para el caso de que me encuentre en una situación en la que no puedan conocer mi voluntad. Y entonces habría que empezar a promover eso como para evitar que todos los casos, o sea, digamos que la mayoría de las personas mayores eventualmente se encuentren en esa situación complicada, ¿no? Pero pues ahorita no estamos ahí, hay que avanzarle hacia allá. Y nada más del tema de los informes anuales, pues eso también ya se quitó, ¿no? Ya no hay informes anuales. Ya ahora lo que dice es que hay que establecer salvaguardias y las salvaguardias son decisión de la persona juzgadora. Entonces la persona juzgadora, aunque sí podría decir, mándenme un informe, no necesariamente es de todos los gastos, porque acuérdense que las salvaguardias son para verificar que los apoyos estén cumpliendo su función. Entonces, más bien podría ser para verificar que a lo mejor los gastos se estén haciendo conforme a lo que establecimos, que era la voluntad de la persona, ¿no? Que no estás vendiendo su casa favorita si todavía tienes el ingreso de la pensión. Entonces, el formato se podría hacer, pero pensando en como cuál es la nueva lógica, ¿no? La nueva lógica no es sustituir la voluntad, sino promover la autonomía también. Por razones de tiempo, una
pregunta más solamente y micrófono cerrado. Gracias, muchas felicitaciones por su exposición. Tengo algunas discrepancias, ¿no? La primera es que se elimina la tutela y la curatela, pero creo que el legislador nos queda de ver, ¿no? Porque mientras estas figuras eran sumamente detalladas, el legislador deja una ambigüedad muy amplia. Es más, me parece que hay una especie de reproducción de las instituciones cuando se habla del apoyo como algo equivalente. No sé que no es equivalente, pero es una reminiscencia al apoyo, y el curador, que es una reminiscencia a la salvaguardia, ¿no? Entonces me parece que ahí el legislador queda de ver. En segundo lugar, me parece que desde el punto de vista filosófico es muy válido el pensar que todas las autoridades sigan esta línea, ¿no? Pero en la realidad, como mi compañera juzgadora lo mencionó, lo que hace que lleguen estos asuntos al juzgado son necesidades muy concretas, y me parece que como jueces tenemos que resolverlas. O sea, no podemos decir, no, estás pidiendo para algo muy concreto. Oye, pues me notificas, me comunicas esto, yo voy a resolver la integralidad del problema, ¿no? Y también mi discrepancia en relación a la necesidad de los médicos psiquiatras o de los médicos en general. La constante, por lo menos en el medio que a mí me toca servir como juez, que es el Oriente del Estado de México, es que los tratamientos médicos para estas personas son deficientísimos, la automedicación es constante, y por lo tanto esa punta de la madeja que representa el conocimiento que tiene el juez de una solicitud así debe llevarnos a una intervención lo más exhaustiva posible, donde por lo menos a mí, en mi corta experiencia, la intervención de los médicos ha sido fundamental, ¿no? Entonces, ese es el comentario que quisiera hacer a su exposición. Solamente mencionar que me ha tocado una persona en un estado de lo que antes se llamaba vegetativo, ¿no? Y sí, claro, fue necesario ir a su domicilio, percatarnos del drama de su familia, ¿no? Murió su esposa, murieron sus hijos, solo le sobrevivía uno, fue necesario pues casi ponernos traje de astronauta porque hubo que entrar a la habitación, percatarnos de que era una familia con cierto sentido de religiosidad, dentro de las medidas ordenar que el cura pudiera hacerle visitas. Claro, es muy sensible el poder tener esa inmersión profunda en la realidad, y fue a raíz de que necesitaban el pago de una pensión, ¿no? En fin, muchas gracias. Ahí, o sea, justo en esto, las necesidades concretas que no se resuelven, el amparo directo 4/2021, justamente interdictaron a ese señor porque él justamente fue a tramitar una pensión y le dijeron, necesitas tu estado de interdicción. Entonces él fue ante el juzgado, le tramitaron su estado de interdicción, tenía un diagnóstico psiquiátrico y entonces pues ya, sin problema. Diagnosticaron, obviamente el médico psiquiatra dijo que es una enfermedad incurable, crónica, irreversible, y que pues eso hacía que no podía tomar decisiones por sí mismo y todo lo que suelen diagnosticar. Y entonces lo interdictaron. Entonces pareciera que la necesidad se resolvió, la necesidad concreta, pero eso tuvo muchísimas repercusiones en su vida. Él ya no podía firmar contratos de trabajo, además del estigma que implica tener una anotación de interdicción en tu acta de nacimiento, que es algo que te piden para contratarte en un trabajo. No podía decidir casarse, no podía hacer nada, ¿no? Ahora necesitaba que su mamá lo acompañara al hospital porque era su tutora. Entonces, justamente la reforma pues lo que intenta es ver que hay otras necesidades y cómo dejamos sin atender ciertas necesidades cuando le quitamos voz a la persona, y cómo eso ha sido la razón por la que se ha abusado de muchas personas con discapacidad, ¿no? Entonces, justamente esta regulación excepcional para estos casos excepcionales en el código, lo que pretende también es no desconocer que hay personas en una situación muy compleja donde justamente no podemos comunicarnos con ellas, y entonces sí dar una solución a esos casos y entonces no dejar en el limbo, ¿no? Que justamente en muchos países es como lo último que se regula. Lo raro es que aquí fue como lo primero que se reguló porque pues como que hubo una coyuntura, ¿no? Y yo creo que no quiero decir que los médicos psiquiatras no aportan nada en la vida, solo diría, para lo que necesitamos resolver en estos casos de apoyos,
puede haber otras profesiones que nos aporten más datos, porque lo que queremos saber es justamente cómo se desenvuelven las personas en su vida cotidiana. Y yo justo diría que le den medicamentos o no, psiquiátricos a una persona no cambia la forma en cómo se comunica o el grado de autonomía o las personas que le apoyan. Justamente tiene un impacto en su salud mental, ¿no? Entonces eso como que no es la pregunta que se hace el código para el establecimiento de apoyos extraordinarios, ¿no? Entonces en ese sentido podemos preguntarnos qué otras profesiones nos pueden apoyar a entender cómo se comunica la persona, cómo se desenvuelven los distintos ámbitos de su vida en los que toma decisiones, ¿no? En relación con el dinero, en relación con el trabajo, o a lo mejor no trabaja, entonces en el ámbito comunitario. Y eso nos pueden dar muchos elementos como personas juzgadoras para pues, poder hacer la designación de los apoyos, para establecer los alcances, etcétera. Ahí siempre les recomiendo una guía que sacó Colombia, donde como de manera muy puntual dice cuáles son las preguntas que nos interesan y cómo psicólogas o trabajadoras sociales nos pueden apoyar a responderlas, que justamente se llama Guía para la Implementación de Apoyos. Si le ponen Colombia, les va a salir en internet. Y último nada más, mi comercial no me puede fallar como a Nicolás. En la Corte el año pasado sacamos unos apuntes sobre derechos de personas con discapacidad, que también se los enseño, específicamente sobre capacidad jurídica, y lo hicimos en torno a preguntas muy, muy concretas que creemos que se hacen las personas litigantes o juzgadoras cuando están atendiendo a una persona con discapacidad. Les voy a poner nada más así el ejemplo, ¿no? Como las personas con discapacidad pueden participar en un proceso jurisdiccional por su propio derecho. ¿Qué sucede si requiere un sistema de apoyos? ¿Cómo se puede formalizar un sistema de apoyos? Entonces, bueno, por si creen que les puede resultar de utilidad, que la puedan descargar de manera gratuita en la página de la Suprema Corte. Apuntes sobre derechos de personas con discapacidad, y el subtítulo es Capacidad Jurídica. Ahora estamos trabajando en la de ajustes al procedimiento para que salga a fin de año. Pues muchas gracias. Les pido nuevamente, despidamos a nuestra oradora del día de hoy, a María Fernanda Pincus Aguilar, por su magnífica participación en este Congreso de Derecho Familiar. Claro que sí, muchas gracias, señor consejero, y muchas felicidades y el agradecimiento enorme para la licenciada María Fernanda Pincus por su participación en este cuarto Congreso de Justicia Familiar, a quien el Poder Judicial del Estado de México tiene a bien otorgar el merecido reconocimiento por su participación con el tema Designación de apoyos y salvaguardas para el pleno ejercicio de capacidad jurídica de personas con discapacidad. Un fuerte aplauso, por favor. De igual manera, pedimos a nuestra jueza del Poder Judicial del Estado de México, Ruth Cano Juárez, se sirva a hacer entrega del reconocimiento que otorga el Poder Judicial del Estado de México a nuestro moderador en esta conferencia. Recibe el maestro Pablo Espinosa Márquez. Es así como llegamos al final de esta conferencia con este extraordinario cuadro. Muchas gracias a nuestra ponente, a nuestro moderador. Y en breve estaremos dando inicio. Recomendamos permanecer en sus asientos. Ya estamos en momentos en unos instantes daremos inicio con nuestra siguiente conferencia.